Amén, Estefanía, muchísimas gracias. Gracias por hacerte cargo. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una clase más de cómo tener éxito en proyectos espirituales. Recuerde que el mentor de este curso es nada más y nada menos que el apóstol Pablo, pero no nos limitamos solamente a la historia o a los casos o a los ejemplos o a las enseñanzas que nos vienen a través de Pablo, sino también tenemos que revisar otros casos. Y hace 8 días comenzamos nosotros a revisar el caso de un individuo al cual el Señor llamó. Y el individuo apenas fue llamado por el Señor, comenzó a poner peros, comenzó a poner excusas, comenzó a sacar argumentos y a decir el por qué no le parecía que él tenía que ir a servir. Esa persona es nada más y nada menos que el Señor Moisés. Muy bien. Recuerda que el Señor lo llama porque el Señor tiene proyecto, el Señor tiene propósito con todo el mundo. Y el Señor lo llama. Y este Señor Moisés hace exactamente lo que nosotros hacemos cada vez que el Señor nos llama a hacer algo. ¿Qué? Dios lo llama y este Señor Moisés hace exactamente lo que nosotros hacemos cada vez que el Señor nos manda a hacer algo. ¿Qué? Excusas, ¿cierto? Peros, ¿cierto? Autojustificaciones. ¿Para qué? Para no hacer las cosas. Siempre voy a objetar algo que yo creo que es importantísimo, que yo creo que es una razón de peso, pero para Dios no hay razones de peso en el caso de la desobediencia. Si yo estoy desobedeciendo, mi argumento no es lo suficientemente convincente como para que Dios diga, sí tiene razón, está justificado en su desobediencia. De ninguna manera. Recuerde que aprendimos nosotros hace 8 días que en relación con el pueblo de Dios, es decir, en ese trato entre Dios y su pueblo, en ese trato entre Dios y la iglesia, en ese trato entre Dios y el creyente, es decir, en ese trato entre Dios y usted, en ese trato entre Dios y mi persona, hay algo que al Señor lo enoja profundamente. Y eso que al Señor lo enoja profundamente, y lo leímos. Entonces Jehová se enojó, dice el texto. Algo que al Señor lo enoja profundamente son los peros, las excusas para no hacer las cosas, como si el Señor a uno le estuviese pidiendo un favor. Y como lo leímos nosotros hace 8 días en el contexto del llamado de Moisés, ¿en qué parte o en qué lugar notó usted que el Señor le estaba pidiendo a Moisés un favor? En ningún lado, en ninguna parte. El Señor no pide favores. ¿Por qué no pide favores? No porque no sea un caballero, no porque no sea un Dios decente, no porque no sea un Dios de modales. Él no pide favores por la sencilla razón de que no tiene que pedir favores. No necesita pedir favores, porque Él es el Dios soberano, Señor de todo lo que existe. Entonces sencillamente le ordena al sol que brille y el sol brilla. Le ordena a la nieve que caiga y la nieve cae. Le ordena a los peces que naden y los peces nadan. Le ordena a los vientos que corran y los vientos corren. Le ordena a los bichos que hagan sus cosas y los bichos hacen sus tareas. Le ordena a su iglesia que obedezca y la iglesia no obedece. Le ordena a la iglesia que obedezca y la iglesia tiene solo peros, la iglesia tiene solo pretextos y la iglesia tiene solo autojustificaciones. Y después nosotros nos preguntamos, ¿por qué me va como me va? ¿Por qué mi vida no es de la característica de esa vida en abundancia o de esa vida abundante? ¿Qué le estará faltando a mi vida? Si yo oro, si yo voy, si yo vengo, no le falta sino una cosa, lo más importante. Lo que le falta es obediencia exactamente en lo que el Señor le está pidiendo que haga. Y eso tiene que ver con un proyecto de carácter o material, como lo vemos los lunes, o espiritual, como lo estamos viendo nosotros los días martes. Seguimos hoy hablando de Moisés. Vamos a ir hasta las 7 de la noche solamente
A las 7 en punto yo estaré diciendo amén. Vamos a ir hasta las 7 de la noche, de modo que yo creo que esta nos queda como para una segunda parte. Pero esta es importantísima. ¿Por qué? Porque si Moisés hubiese entendido lo que usted comienza a entender a partir de la lección de hoy, no hubiese colocado los peros que colocó en el estudio de la lección de hace 8 días. Le repito, si Moisés hubiese conocido lo que usted va a conocer a partir de hoy, no hubiese puesto los peros que le puso al Señor cuando el Señor lo llamó para ponerle en sus manos el desarrollo de un proyecto de carácter espiritual. ¿Qué es lo que tiene que entender? Bueno, lo siguiente. Digamos, hay varios pasajes que nos pueden servir como base para comenzar a desarrollar este tema, pero he escogido uno que me parece el más apropiado. Éxodo capítulo 17, ubíquese allá por favor. Éxodo capítulo 17, a partir del versículo 8 y hasta el versículo 16, y este pasaje es sumamente conocido, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, pero hoy lo vamos a volver a leer y lo vamos a interpretar con luz nueva. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, ¿cierto? Muy bien. Ok, el título o el subtítulo no es un título, el título se encuentra sobre el capítulo, ahí ya sería un subtítulo. Dice, guerra con Amalek. Así comienza. Guerra. Hay una guerra. ¿Por qué habla de guerra? Acuérdense lo que hemos aprendido nosotros. La vida con Dios es dos cosas. La vida con Dios es una lucha y la vida con Dios es una carrera. Las dos cosas demandan que yo esté en constante movimiento y las dos cosas demandan que yo esté en constante preparación. Si yo voy a correr, tengo que prepararme. Si yo voy a luchar, tengo que prepararme. La vida cristiana es una lucha y la vida cristiana es una carrera. Es una carrera y el diablo sabe cómo ponerle a uno la zancadilla en esa carrera. Y es una lucha y el diablo sabe por dónde darle a uno cosa que le duela y anularlo y convertirlo en un completo inútil, congelado, quieto, anulado, cosa que no se pueda mover más, del dolor tan profundo que nos da, en la golpiza que nos pegó el diablo, por, como lo vimos hace 8 días, haberle dado lugar al diablo en una interpretación más básica, por darle papaya al diablo, por darle papaya. Nos damos cuenta que todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento no es sino una consecuencia de lo que nosotros hicimos en el pasado. Y hoy estamos recogiendo el fruto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, yo en este momento soy el resultado de lo que yo sembré ayer. Eso es la ley de la siembra y la cosecha. El hinduismo y el budismo lo llaman la ley del karma. Pero el hinduismo y el budismo son doctrinas de demonios. Entonces, ¿para qué hablamos de la ley del karma? Más bien hablemos nosotros de la ley de la siembra y la cosecha. Porque el hinduismo y el budismo no es sino una imitación burda de muchas cosas que enseña la Sagrada Escritura. Mejor vamos a las fuentes. ¿Cuál es la fuente? La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no habla de la ley del karma, no habla del karma ni del dharma, pero sí habla de la ley de la siembra y la cosecha, indicando su vida es el resultado de lo que usted ha sembrado. Y si usted quiere que mañana entre a recoger otras cosas, entre a vivir otras cosas, pues le toca hoy sembrar cosas diferentes. Y es que eso es muy básico y es muy fundamental. Si yo quiero nuevas cosas, tengo que ejecutar diferentes acciones, hacer diferentes cosas en el presente para poder vivir diferentes situaciones mañana. De lo contrario, no va a pasar nada. O sea, si yo hice exactamente lo mismo que hice ayer y resulta que el hoy es el resultado de lo que hice ayer y hoy hice exactamente lo que hice ayer, pues mañana será exactamente a como fue hoy. Si yo quiero que mañana sea diferente a hoy porque ya me está matando el aburrimiento de la monotonía, pues entonces hoy yo tuve que haber hecho al menos algo diferente a lo que yo venía haciendo. Esa es la ley de la siembra y esa es la ley de la cosecha. Eso está en la Sagrada Escritura, no me lo estoy inventando, ¿no? Lo que yo estoy viviendo en este momento, mis alegrías, mis felicidades, mis éxitos, mis triunfos, mis victorias, son el resultado de buenas semillas que yo sembré ayer. Pero si yo estoy hoy recogiendo, pues tristezas, agonías, tribulaciones, problemas, pues también son el resultado de lo que yo sembré ayer, porque hay semillas buenas y hay semillas malas. ¿Y a quién voy a culpar, mi estimado hermano en Cristo? Y note que estoy hablando desde mí. ¿A quién voy a culpar?
No estoy diciendo a quién va a culpar usted, sino a quién voy a culpar yo. Pues a mí mismo, que no sembré lo correcto, no sembré lo adecuado o sigo sembrando exactamente lo mismo. Estoy aburrido con mi vida, yo necesito que haya un cambio en mi vida, yo necesito que mi vida dé un giro, necesito que mi vida sea transformada. Pues comience desde ya sembrando semillitas diferentes. Porque si sigue sembrando semillas de papa, pues ¿qué va a recoger? Si sigue sembrando semillas de arroz, pues quiere recoger maíz. Si sigue sembrando semillas de maíz, no me quiere recoger naranjas. Pues si yo quiero recoger naranjas porque estoy cansado del maíz, pues comienzo yo a sembrar pepitas de naranjas, semillas de naranjas. Y a su tiempo dará su fruto. La vida cristiana es una lucha y la vida cristiana es una carrera. Toca hacerlo rápido y toca ir peleando. Toca hacerlo rápido, es una carrera y toca ir peleando porque es una lucha. Ok, guerra con Amalek. El versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Este es uno de esos clásicos pasajes en los que hay una combinación perfecta de un proyecto espiritual y de un proyecto material. Repito, este es uno de esos pasajes en donde se da una combinación perfecta entre un proyecto espiritual y un proyecto material. Vemos que hay un proyecto espiritual que se está llevando a cabo. ¿En dónde? En la cumbre del monte. ¿Con qué tiene que ver el proyecto espiritual? El proyecto espiritual tiene que ver con que Moisés tiene que estar en la cumbre del monte con la vara del Señor en la mano en alto. Porque recuerde usted que la clave que se le dio a Moisés desde el principio del llamado de su ministerio es que todos los milagros los haría con la misma herramienta. ¿Con qué herramienta? Responda, por favor. Todos los milagros los haría con la misma herramienta. ¿Con qué herramienta? Responda, por favor. Vamos a ser ágiles. Vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿listo? Vamos a ser ágiles. Que ninguno se quede por ahí como en el anonimato, que es que eso es bien harto. Bien, ¿con qué? ¿Con qué lo haría? Con la vara. Muy bien. Esa herramienta. ¿Qué tienes en la mano? La vara. Pues con esa. ¿Se acuerda que ayer lo dramatizamos un poquito? Con la vara. Ahora, ¿qué representa la vara? Eso ya también lo sabe usted. Para donde él apuntara la vara, ahí ocurriría un milagro. Él tenía que dirigir la vara a un punto exacto, a una situación exacta. ¿Qué significa o qué simboliza la vara para nosotros? La vara significa, a ver cuántas respuestas tenemos acá y cuántas respuestas correctas, ¿no? Ya estamos cansados de repetir esto. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tenemos acá? La vara significa, no. Bueno, ya comienzan a aparecer respuestas correctas. Oye, hombre, por favor, es que esto es básico. Esto es coquito, esto es teología coquito 1, 2, 3. La vara, Moisés hizo el milagro con la vara para nosotros representa ¿qué? Claramente se dice en el Salmo capítulo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿A qué se está refiriendo la vara? La vara se está refiriendo a una sola cosa. Una. Y lo hemos explicado. Y lo convertimos en serie de sermón de domingo. Y lo convertimos en tema de discipulado. Significa la palabra. Eso, así, puntual. Duro, fuerte, de una a la yugular, a la mandíbula. ¿Eso significa qué? Significa la palabra. Eso es la palabra.
Eso en hebreo significa, no significa lavar, aunque si tienes que lavar, que sea ahorita después de las 7 de la noche. No te vas a poner a lavar ahorita. Eso en hebreo, ¿cómo se dice? Hágame el favor y lo escribe. Se tiene, por la gracia de Dios, un sermón en español, un sermón en hebreo y un sermón en griego. Eso se llama davar. Muy bien, davar. ¿Qué significa la palabra davar exactamente? Esto lo hemos explicado un montón de veces. Si digo 10.000 estoy exagerando, pero sí lo hemos explicado varias veces. ¿Qué significa la palabra davar? Desde el hebreo, significado. Significa la palabra dicha, eso. Significa la palabra hablada, muy bien. Significa la palabra hablada, muy bien. Significa la palabra hablada. Eso es davar. O sea, lo que Dios estaba haciendo en Génesis capítulo 1, versículo 3, donde dice el texto, y dijo Dios, hágase, dijo Dios. Dijo Dios, la palabra que aparece ahí en el hebreo es davar. Davar, o sea, Dios habló, davar, Dios pronunció algo, davar, algo salió por la boca del Señor y apuntó a la oscuridad. Y al apuntar a la oscuridad apareció la luz. O sea que el Señor nos enseña desde Génesis capítulo 1, versículo 3, a usar la vara, a levantar la vara, a apuntar la vara contra alguna situación. Ya cuando viene Moisés se ejemplifica con la herramienta que tiene en la mano, que es un bastón. Y a nosotros se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? La palabra dicha. ¿Qué es el verbo? La palabra hablada. ¿Qué es el verbo? El verbo es el davar. Cristo es el davar. Pero ese Cristo se desata, ese Cristo se manifiesta, ese Cristo se libera cuando usted habla, cuando usted lo dice, cuando usted apunta la palabra a una situación en específico. Cuando usted levanta la vara de la confesión del versículo bíblico contra un problema, contra una tribulación, contra una situación. Así es como se hacen los milagros a la luz de la Sagrada Escritura. Y eso el Señor se lo enseñó a Moisés desde el capítulo 3 que estuvimos nosotros examinando hace 8 días. ¿Cómo quiere que haga los milagros? Pues con la vara, papito. Ay. ¿Cómo quiere que cambie las situaciones? Pues con el davar, papito. Es con el davar, que es la misma vara. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Salmo capítulo 23. Ahí tenemos entonces en la cumbre del monte un proyecto espiritual. Un proyecto que tiene que ver con levante la vara. Apunte la vara. Es la confesión de la palabra de Dios. Abajo hay una guerra entre dos ejércitos. Uno de los ejércitos es Israel y el otro ejército, lo nota usted en el subtítulo, el otro ejército es Amalek. Ahí están peleando los israelitas y ahí están peleando los amalecitas. Ya acabamos de leer, aquí es apenas el recuento superficial y ya entramos de lleno. Acabamos de leer que cuando Moisés bajaba las manos, ¿y por qué baja las manos? Porque se cansaba. Entonces cuando bajaba las manos, o sea, cuando dejaba de pronunciar, cuando dejaba de apuntar, cuando dejaba de decir, ¿sí? Cuando dejaba de confesar la palabra, entonces dice que Amalek prevalecía. Pero cuando él tenía fuerza y levantaba esa vara, es decir, la confesión, es decir, la palabra, pues Israel prevalecía. Dese cuenta que ahí el Señor, tan bonito, nos da las claves tanto del éxito como de la derrota. ¿Cómo tener éxito? Levante esa vara y no se canse. O levante esa vara y sosténgala aunque se canse. Las claves de la derrota. Ah, no, pues comience a pronunciar la palabra de Dios, cánsese, desista, baje la vara, es decir, deje de pronunciar la palabra de Dios, déjese llenar de todo lo que el diablo le quiere llenar la cabeza, el corazón, la voluntad, la boca, victimizaciones, pobrecito yo, pobrecita usted, y ahí perdió la batalla. Usted creerá que la va ganando, en realidad lo están azotando. Es el proyecto espiritual que se está llevando a cabo en la cumbre del monte. Pero abajo hay un individuo, cabeza de los israelitas, que está llevando a cabo, que está desarrollando un proyecto de carácter material. Porque ese que está allá abajo es el que tiene la espada en la mano. ¿Quién es el que está allá abajo y tiene la espada en la mano? Y está comandando la batalla, y está bajando cabezas, y está traspasando tórax. ¿Quién lo está haciendo abajo? Abajo lo está haciendo, encuentre el nombre, por favor, y responda. Muchas gracias.
No. Dije que era cabeza de los israelitas, ¿no? Líder de los israelitas, representante de los israelitas, pelea a favor de los israelitas. ¿Quién es? Es el señor Josué. Arriba está Moisés, abajo está Josué. Arriba está Moisés con la vara, abajo está Josué con la espada. Qué impresionante, ¿no? Arriba está Moisés con la vara y abajo está Josué con la espada. Lo que está haciendo arriba Moisés, pocos lo entienden. ¿Por qué? Porque él está metido en el ámbito espiritual, porque su proyecto es espiritual, por eso pocos lo entienden. Una malecita allá abajo dirá, ¿y ese tipo por qué no viene y al menos nos agarra a punta de garrote? A ver si le ayudan algo al ejército. Ocioso allá con un palo levantado, ¿qué será lo que está haciendo ese señor? Lo que está haciendo ese señor es concentrado, ocupado en las cosas del espíritu. Allá abajo Josué sí se está dando cuchillo con los demás. Y al darse cuchillo con los demás, pues entonces dése cuenta que lo que está desarrollando es un proyecto de carácter material. Dígame si está quedando claro que abajo está Josué con un proyecto material y arriba está Moisés con un proyecto de carácter espiritual. Y dígame si le está quedando claro que los dos proyectos tienen que ver con lo mismo, que los dos proyectos van para el mismo lado, que los dos proyectos persiguen exactamente lo mismo. ¿Qué persiguen? La gloria del Señor. ¿Qué persiguen? El beneficio de los israelitas. ¿Y qué persiguen? Pues persiguen la victoria de los que están peleando en pro de ese proyecto, tanto en la cumbre del monte como abajo en el campo de batalla. ¿Está quedando claro o no está quedando claro? Usted me dirá. Dígame sí, dígame no. Ok, muy bien, listo. Es que no tengo tiempo de llamar lista. Recuerde que vamos hasta las 7 en punto. Listo, 7 en punto. Ya. Habíamos prometido eso, solamente que a veces somos tan buena gentes que nos pasamos hasta las 7:15, 7:30, 8, 9 de la noche. Entre más palabra mejor, ¿cierto? Entre más vara mejor. Entre más espada mejor. Pero hoy vamos a ir hasta las 7 de la noche. Si me paso un minuto, no estoy incumpliendo la palabra, sencillamente queremos terminar hoy temprano porque hay varias cosas, muchas cosas, infinidad de cosas por hacer a continuación. Bien. Ok, ahora sí nos metemos con el texto, por favor. Dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Quiero que note quién comenzó la pelea. Nótelo en el versículo 8. Nótelo en el versículo 8. ¿Quién comenzó la pelea? ¿Qué entiende usted? Lea el versículo 8 y dígame quién vino a buscar a quién para armarle camorra. ¿Quién vino a buscar a quién para irse a los puños? ¿Quién? Amalek. Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vino y lo buscó. Ok. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Aquí en el contexto del cristianismo, ¿quién busca a quién? Lastimosamente es así. ¿Por qué? Porque es que Israel es dormido y el cristiano es dormido. Lastimosamente Israel siempre fue a la defensiva. Lo mismo el cristiano, siempre está a la defensiva. Es muy raro que Israel vaya y ataque de primeras. Es muy raro que el cristiano vaya y ataque de primeras. El cristiano no solamente debería desarrollar estrategia defensiva, sino que también debería desarrollar estrategia ofensiva. A nosotros se nos mandó a que fuésemos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura. ¿Eso qué quiere decir? Vaya y ofenda. Vaya y ataque usted primero. No espere que el diablo le pegue. El que pega primero pega dos veces y eso es literal. Si usted espera que el diablo le pegue, pues usted ahí se va a levantar y se va a defender y va a reprender, pero ya le pegaron una vez. Y si ya le calentaron un cachete, pues alístese porque probablemente le van a calentar el otro cachete. Si ya le pegaron una cachetada, una zarandeada, pues probablemente le vayan a pegar la otra. Por eso el cristiano debería estar a la defensiva, claro que sí, muy estratégico, claro que sí, pero también debería aprender a atacar primero y no esperar que le caigan encima a darle. La Biblia lo dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un rugiente alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Entonces vele y ore y esté atento. Y los 5 sentidos y el discernimiento. ¿Por qué? Porque si hay un enemigo que me está rodeando, yo necesito entender por dónde me va a pegar para pegarle yo primero.
Aquí en este caso, como ocurre con la iglesia, pues vino el diablo y le pegó primero a la iglesia. Y la iglesia, atolondrada, pues no sabía qué hacer. Comenzó a echarle la culpa a Dios como Job, o se rebeló del llamado como Jonás, o comenzó a sacar peros como Moisés. Bueno, y ese cuenta la cantidad de cosas que aprendemos y cómo las contextualizamos y cómo todo tiene que ver exactamente con la iglesia, porque la iglesia le echa la culpa a Dios. La iglesia no hace caso como Jonás. La iglesia está llena de peros, justificaciones y excusas que Dios no cree, más bien enojan el corazón de Dios. Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, no, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mire, dijo Moisés a Josué. O sea, si viene a pelear Amalek, eso es físico, eso es cuerpo a cuerpo. Hay que darse cuchillo con Amalek. Alguien tiene que ir allá a liderar a los escuadrones de Israel para que se dé cuchillo con Amalek. ¿Quién lo va a hacer? Pues comandan a Josué y le dicen a Josué, escoja usted varones y vaya a pelear contra Amalek. O sea, usted abajo en el proyecto material. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Yo arriba, proyecto espiritual. Ahora, qué impresionante esto. La Sagrada Escritura es clara al decir, todo lo que atares, ¿en dónde? Será atado, ¿en dónde? Responda por favor. Y todo lo que desatares, ¿en dónde? Será desatado, ¿en dónde? Responda correctamente, por favor, muchas gracias. Todo lo que atares, ¿en dónde? Primero. Será atado, ¿en dónde? Dice la Escritura. Y todo lo que desatares, ¿en dónde? Primero. Será desatado, ¿en dónde? A continuación. Responda, por favor, muchas gracias. Primero menciona que eso es Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo 18, 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿sí? Todo lo que atéis en la tierra, se menciona la tierra, será atado en el cielo. O eso quiere decir que la primera acción, ¿dónde se tiene que llevar a cabo? Responda solamente esta pregunta. Eso quiere decir que la primera acción, ¿dónde se tiene que llevar a cabo? En la tierra. Muy bien. Y esa primera acción que se lleva a cabo en la tierra tiene una repercusión ¿en dónde? Esa primera acción que se lleva a cabo en la tierra tiene ahora una repercusión en el cielo. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora, ¿quiénes estamos en la tierra? O sea, ¿quiénes son los que tenemos que ejecutar la acción de atar en la tierra? Pues nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿quién está en el cielo? Porque allá o en él es donde se da la repercusión de lo que yo hago primero aquí en la tierra. Dios. Es el orden de los factores. Es el orden de los factores. Es así. Va a ser así y de ninguna otra manera. Cualquiera esperaría, ¿sí?, que todo lo que se atara en el cielo después se atara en la tierra. O sea, que la primera acción fuera de Dios. Pero no es así. Porque es que Dios solamente se mueve cuando yo en mi vida manifiesto qué. Yo que esa palabra manifestar o mostrar es clave aquí. Estoy diciendo lo más bíblico que puedo. Dios solamente ora, Dios solamente extiende su brazo, Dios solamente manifiesta la supereminente grandeza de su poder cuando yo manifiesto o muestro que primero, cuando yo muestro fe. Muy bien. Mientras que yo no muestre o manifieste fe,
El Señor no extiende su brazo manifestando la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Eso está claro, ¿cierto? Porque la fe es el vínculo con el poder de Dios. Si no hay ese vínculo o esa conexión con el poder de Dios, pues la mano del Señor seguirá quieta, la mano del Señor no se va a extender a mi favor, la providencia del Señor, los milagros del Señor, la misericordia del Señor, la gracia del Señor, no se va a mover a mi favor. El Señor espera una acción primeramente aquí en la tierra. No es que Él no quiera moverse, es que Él decidió, yo me muevo después de que usted se mueva. La Biblia dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Te seguirán, lo hemos explicado muchas veces. Si me siguen, ¿dónde van? Atrás. O sea, caminan en la medida en que yo camine. Si yo no camino, el bien y la misericordia no me pueden seguir. Es lo mismo que dice Marcos capítulo 16, versículo 20. Dice que los discípulos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dice Marcos 16, 20. Y Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán. Mire cuántas veces en la Biblia aparece la palabra seguirán. Me sigue, va detrás el bien, va detrás la misericordia, va detrás la providencia, va detrás el milagro, va detrás el Señor obrando, detrás, no adelante. Espera que yo me mueva primero para Él moverse después. ¿Por qué si es Dios no se mueve primero? No, porque estamos en la dispensación de la gracia, que es la misma dispensación de la fe. El Señor trabaja con creyentes. El justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá, Romanos capítulo 1, versículo 17. El Señor trabaja con creyentes y si trabaja con creyentes, el método de la fe obliga a que sea yo primero el que se mueva y Dios en segundo lugar. ¿Estamos claros? Por eso Mateo 18, 18 dice, todo lo que atares en la tierra, primero yo en la tierra, será atado en el cielo. Dios ata en el cielo. Y después, todo lo que desatares en la tierra, primero yo en la tierra desatando o atando. Y a continuación, pues lo que yo haga aquí en la tierra, de acuerdo a la demostración o manifestación de mi fe, el Señor desde el cielo lo concede. Tal cual. Señor, yo quiero verte mover y enseguida yo me voy detrás. Y el Señor dice, no, eso es exactamente lo que yo estoy buscando que haga usted. Eso es exactamente lo que yo estoy esperando de usted. Que usted se mueva y enseguida yo me voy detrás. ¿Eso es fe? ¿O no es fe? Yo me muevo y el Señor se mueve detrás mío. ¿Eso es fe o no es fe? Yo me muevo y en la medida en que yo me voy moviendo, Dios se va moviendo. ¿Eso es fe o no es fe? Yo voy por todo el mundo y en la medida en que yo comience a recorrer todo el mundo, Dios va a ir conmigo por todo el mundo. En la medida en que yo comience a abrir mi boca predicando el evangelio, Dios va a ir convenciendo de pecado, justicia y juicio. En la medida en que yo vaya hablando de sanidad, el Señor va a ir sanando. En la medida en que yo vaya invocando su Santo Espíritu se va a ir manifestando. En la medida en que yo levante la vara y la apunte a una situación, el poder de Dios se va a ir manifestando esa situación. En la medida en que yo levante la espada y la clave en el tórax del enemigo, el Señor con su fuerza va a hacer que esa espada traspase por la espalda. En la medida en que yo coja las piedritas y le comience a dar vuelta a una y la lance, el Señor va a direccionar esa piedra y se le va a clavar en la frente del enemigo. ¿Quién dirigió esa piedra? ¿La puntería de David? No. El poder del Espíritu Santo. Pero si no hay piedra lanzada, no hay poder de Dios manifestado. Ojo esto. Si no hay una piedrita que se lance, no hay poder de Dios que se manifieste. Si no hay una vara que se levante, no hay poder de Dios manifiesto. Si no hay espada que se desenvaine y se esgrima, no hay poder de Dios que se manifieste. Si no hay acción de nuestra parte, no hay poder de Dios manifiesto. ¿Por qué cree que el Señor le da tan duro al perezoso en el proverbio? El Señor no puede trabajar con gente quieta. La persona quieta dice que tiene fe, no tiene nada. Tiene la fe muerta. Tú dices que tienes fe sin obras.
y que puedes mostrar una fe sin obras. Tu fe está completamente muerta. Eso es como tener la fe, pero tenerla muerta. ¿Se acuerda que ya pasamos por esa lección? No, yo tengo mucha fe. No, no tiene fe. Fe no es lo que usted dice tener. Fe es lo que usted actúa. Fe es lo que usted hace. Fe es lo que usted manifiesta. Fe es lo que usted muestra, que tiene como base el texto de la Sagrada Escritura. Es una maravilla, ¿no le parece? Ok. Entonces, a uno le toca obrar primero si quiere que Dios respalde determinada obra de fe. Lo único que Dios respalda son obras de fe. Lo único que Dios confirma son obras de fe o acciones de fe. Eso es lo que Dios confirma. Dios no puede respaldar lágrimas. ¿Cómo le respaldo la lágrima? Dios no puede respaldar quejas. ¿Cómo quiere que le respalde la queja? Dios no puede respaldar murmuraciones ni amarguras. ¿Cómo quiere que le respalde la murmuración o la amargura? No, Dios respalda de manera concreta obras o acciones de fe. Eso es lo que el Señor respalda. Que Pablo fue a Listra y predicó el evangelio y los de Listra fueron salvos. Que Pablo fue a Éfeso y predicó el evangelio y los de Éfeso fueron salvos. Que Pablo fue a Corinto y predicó el evangelio y los de Corinto fueron salvos. Eso es lo que el Señor respalda. Que Cristo un día fue al estanque de Betesda y habló con un enfermo y el Señor lo sanó. Dese cuenta, la obra de fe del Señor Jesucristo, entrando al estanque de Betesda, buscando a un tipo, hablando con él, ministrándole sanidad, y eso fue exactamente lo que el Señor hizo. Lo que el Señor respalda milagrosamente son las obras de fe. Eso, las acciones de fe. Eso, lo que yo muestro, que tiene que ver con mi creencia. Bien, regresamos nosotros a Éxodo capítulo 17, por favor. Ya dimos un paseo por el Nuevo Testamento, pero no, tenemos que regresar a Éxodo. Éxodo capítulo 17. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Se acuerda que ayer dijimos que si solamente hay un proyecto material y no está casado con un proyecto espiritual, ese proyecto material no sirve para nada? Ese proyecto material está completamente vacío. Si solamente es Josué el que con unos soldados pueden ser muy expertos, bajan al valle y se enfrentan a darse en cuchillo con los amalecitas, no sirve de nada. Si no hay un respaldo de un proyecto espiritual, si no hay una cobertura de un proyecto espiritual, y si quiere que hablemos de cobertura, eso es cobertura. La cobertura es un proyecto. La cobertura es un proyecto que a mí me cobija. La cobertura es un proyecto que a mí me involucra. La cobertura es un proyecto que a mí me exige. La cobertura es un proyecto que a mí me bendice. Y la cobertura es un proyecto al mismo tiempo que a mí me responsabiliza. Eso es cobertura. ¿Qué es lo que tiene Josué? Tiene cobertura. ¿No ve que allá arriba hay un proyecto espiritual? ¿No ve que en la cumbre del monte están Moisés, Aarón y Hur desarrollando un proyecto espiritual que es lo que cubre todos los proyectos materiales de ahí para abajo? Eso es cobertura. Es que usted está bajo mi cobertura. ¿Cuál mi cobertura? Usted no puede estar bajo mi cobertura. Usted no está bajo la cobertura de Freddy. Usted está bajo la cobertura de un proyecto que el Señor depositó sobre este ministerio. Usted está bajo la cobertura de un proyecto que el Señor le confió, le ordenó en su desarrollo a este ministerio, que tiene que ver con la evangelización de este mundo, que tiene que ver con vaya y predique el evangelio hasta lo último de la tierra. Ya. Y el Señor fue claro, el que se involucre en este proyecto, el que se meta la mano al bolsillo para este proyecto, el que ponga a servicio de este proyecto dones, talentos, capacidades, habilidades, rodillas, intercesión, lo que sea que ponga, el Señor lo prospera. Porque es obvio que si yo estoy haciendo algo para sacar adelante el proyecto del Señor, los demás proyectos materiales, los que se pelean allá abajo, al lado de Josué, con la espada en la mano, pues tengan que prosperar también. Pero la cobertura no la da el proyecto material. La cobertura la da el proyecto espiritual. Ese proyecto espiritual demanda, exige, necesita que salgan adelante a su vez a la par con muchos proyectos de índole material, que son los que se pelean abajo con la espada. ¿Hasta ahí estamos claros? Si lo que el Señor le entregó a usted es un proyecto material, gloria a Dios, siempre y cuando usted esté bajo el techo de un proyecto espiritual.
Si usted no está bajo el techo de un proyecto espiritual, es como Moisés en el libro de Eclesiastés diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, está trabajando y persiguiendo plata, pero no hay un techo que lo cubra espiritualmente hablando. No hay un proyecto. ¿Para dónde va espiritualmente hablando? No para ningún lado. Ese era Moisés, antes de entrar en crisis existencial. Bien, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Dese cuenta cuál de los dos proyectos depende de cuál. Dese cuenta que a Josué le iba mal allá abajo con su proyecto material, cuando arriba dejaban de hacer el proyecto espiritual. Por favor, Señor, danos inteligencia, danos sabiduría, danos discernimiento para entender esto, porque es que es clave y es sumamente interesante y sumamente beneficioso para nuestra vida. A Josué allá abajo, por más que se esforzara dando espada, por más que se esforzara dando puños, por más que se esforzara empujando al enemigo y tratando de clavar esa espada en lo profundo de su corazón, a Josué le iba mal. Si allá arriba dejaban de desarrollar el proyecto espiritual, lo cual quiere decir que el proyecto material depende del espiritual. Eso quiere decir que el Señor tenía absolutamente toda la razón cuando dijo en Mateo 6:33, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, proyecto espiritual. Y las demás cosas os serán añadidas, proyecto material. Busque hacer lo correcto en la cumbre del monte, proyecto espiritual. Y se va a dar cuenta que allá abajo, proyecto material, Josué y su espada y sus espadachines, ellos van a vencer y le van a ganar a Amalek. Pero todavía, mire, hay mucho cristiano necio, terco, testarudo, que le saca el cuerpo al proyecto espiritual. Están completamente obsesionados con sus proyectos materiales. Los proyectos materiales son una bendición, pero cuando ocupan el lugar que les corresponde, el segundo, no el primero, el segundo. Si usted no entiende que es que esos proyectos materiales existen para beneficiar el proyecto espiritual, y si usted no entiende que es el proyecto espiritual lo fundamental para tener éxito en proyecto material, entonces no estamos en nada. No hemos entendido en qué consiste el cristianismo. Hay individuos como Nehemías que desarrollan netamente proyectos materiales, pero hay individuos como Esdras, que aparecen en la misma historia de Nehemías, que desarrollan netamente proyectos espirituales. Y los dos proyectos van de la mano, pero Nehemías reconoce que por encima de su proyecto material, que era la reconstrucción del muro y la colocación de unas puertas, estaba el proyecto espiritual a cargo del sacerdote Esdras. Ahí lo tiene usted. Abajo proyectos materiales, arriba proyectos espirituales. Y el que está arriba es el primero. Y el que está abajo es importante, pero ese es el segundo. Entréguele toda su vida a una empresa, a una oficina, a una fábrica, a un emprendimiento, a una inversión, a hacer plata, sin involucrarse en las cosas de Dios, y estará usted viviendo la misma vanidad que vivió Salomón hasta que entró en crisis existencial. Pero puede usted desarrollar su inversión, su emprendimiento, su empresa, su industria, su oficina, y puede hacer muchos bienes involucrándose de lleno también en los proyectos espirituales que tienen que ver con la evangelización de este mundo. Seguimos leyendo, y las manos de Moisés se cansaban. Eso es tenaz, porque nunca se dice que las manos de Josué se cansaban, sino que las manos de Moisés se cansaban. Porque es que hay uno de los dos proyectos que es más arduo, más tedioso, más cansón en el sentido que produce cansancio, más pesado. ¿Cuál de los dos? Las manos de Josué no se cansaron, no se dice eso. Las manos de Moisés sí se cansaron, sí se enseña eso. El proyecto espiritual es más pesado. ¿Por qué es más pesado? Porque la lucha es contra el mismo diablo, contra principados, potestades, gobernadores y jueces espirituales de maldad. Mientras que allá abajo, los enemigos son
Amalek y su gente, o sea, los amalecitas, o sea, seres humanos, o sea, situaciones cotidianas. Arriba en el proyecto espiritual, los enemigos son demonios, espíritus inmundos, el mismo Satanás, enemigos invisibles. Al menos Amalek usted lo ve. Mientras que abajo los enemigos son la inflación, la recesión, los impuestos, los gravámenes. Allá arriba los enemigos son demonios, son espíritus inmundos. Mientras que en el proyecto material los enemigos son falta de plata, deuda, crédito bancario, responsabilidad bancaria, obligación bancaria. Allá arriba en el proyecto espiritual los enemigos no se ven, no se calculan, no se cuentan. Son demonios, son espíritus inmundos. Es más fácil pelear contra algo que yo veo, que yo puedo contar, que yo puedo calcular, a lo cual yo puedo echarle lápiz. Pero a los demonios no les puedo echar lápiz. A los espíritus inmundos no los puedo calcular. No puedo decir, aquí hay uno, allá hay otro, aquí hay otro. No puedo calcular cuántos son los enemigos espirituales que me están acechando. Sí puedo calcular cuántas son las deudas que tengo o no. Usted puede decir, tengo una deuda, 2 deudas, 3 deudas. Y puede decir, mis 3 deudas suman tanto. Usted sabe exactamente cuánto debe. Con todo y los atrasos y con todo y lo que le van a cobrar de más. Sabe cuánto debe. Pero ¿cuántos son los demonios que me están acechando? ¿Cuántos son los principados o gobernadores? No. Por eso es más pesado, más rudo, más arduo, más cansón, más trabajoso el proyecto espiritual que el proyecto material. Con eso no estoy diciendo que el proyecto material eso es como comerse una galletica Oreo con leche. No, señor. El proyecto material es arduo, es pesado, es estresante, es fatigoso, sí, pero más estresante, más fatigoso, más cansón, más pesado el proyecto espiritual. Por eso la Sagrada Escritura enseña que si yo he sembrado entre ustedes lo espiritual, no es gran cosa si yo cosecho entre ustedes lo material, ya que yo, haciendo lo espiritual, he hecho el trabajo más grande, más arduo, más pesado. Usted ha hecho un trabajo pesado, arduo, claro que sí, desde su proyecto material, sostener el proyecto espiritual, pero su trabajo no es tan arduo como lo sería enfrentarse cara a cara con las legiones de demonios, cuando usted se dedica a predicar el evangelio, cuando se dedica a orar a la intercesión, cuando se mete a un barrio, a otro barrio, pues imagínese quién se levanta contra usted. Es una cosa distinta y espero se esté entendiendo. Y espero se le haya valor al proyecto material, es importante, pero espero se le haya más valor al proyecto espiritual porque es más importante, porque el precio que hay que pagar para sacar adelante un proyecto material es grande, pero el precio que hay que pagar para sacar adelante un proyecto espiritual es todavía más grande. Por eso las manos de Josué no se cansaron, pero las manos de Moisés sí se cansaron. Ahora, eso es un peligro. Que alguien le diga a Josué, Josué, las manos de Moisés se están cansando. Josué, Moisés está bajando las manos. Josué, Moisés está bajando la vara. Josué, el proyecto espiritual se está dejando de hacer. Dígame eso, ¿qué representa para Josué que es un entendido de estas verdades? Si usted fuera Josué, dígame qué piensa, dígame qué dice. Usted está ya dándose espada con los amalecitas y alguien le dice, Moisés se está cansando, las manos las está bajando, la vara está en el suelo. Dígame, si usted fuera Josué, ¿cómo reacciona usted? Mientras va respondiendo usted, yo se lo explico de otra manera. Dígame cómo reacciona usted si usted está en su proyecto material tratando de sacar adelante, vuelvo y digo, su inversión, su negocio, ¿sí? Su activo. Si usted está tratando de sacar adelante su empresa, su oficina, su emprendimiento como tal, su proyecto material como tal, su familia, que también es un proyecto material, su matrimonio, sus hijos, que también es un proyecto material, la salud física, está luchando por esa recuperación física, es un proyecto material también, y alguien le dice que el techo del proyecto espiritual se está corriendo como un sunroof. Se está corriendo, ¿por qué? Porque se está dejando de hacer la parte espiritual. Se está dejando de evangelizar.
Ya no hay predicación, ya no hay culto el domingo, ya no hay discipulado el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni el viernes. Dígame, ya no estamos evangelizando nosotros territorios nuevos. Ya no estamos haciendo una tarea a través de la obra social seguida de la labor evangelística. Dígame, ¿usted qué pensaría si fuera Josué? Yo leo, yo leo. ¿Qué diría usted? Muy bien, Natalia. A mí me encanta cómo te expresas. Dios no puede pasar esto. Solo en la batalla no podré ganarla. Muy bien. Cuando no hay proyecto espiritual, uno quedó solo en la batalla. Me quedé a la deriva, diría Josué, sin cobertura espiritual. ¿Entendemos en qué consiste la cobertura espiritual? Yo estoy bajo la cobertura del pastor Freddy. No me haga reír, de verdad. No puede ser que usted considere esa cosa tan baja como su cobertura. No, no. Usted no está bajo la cobertura del pastor Freddy. Usted no está bajo la cobertura de mi pastorado. Usted no está bajo la cobertura de mi persona. Usted está bajo la cobertura de un proyecto en el cual yo estoy incluido por la misericordia del Señor, en el cual yo participo activamente, y usted quiere estar bajo esa cobertura, le toca unirse a ese proyecto. Si usted no está unido a ese proyecto, usted no tiene cobertura aunque esté dentro de una iglesia. Ojo, si usted no se une a ese proyecto, a esa visión, a esa estrategia, a eso que hay que hacer en la iglesia, pues usted no tiene cobertura, no tiene cobertura, aunque se siente en la banca de esa iglesia, aunque se congregue en esa iglesia, aunque esté bajo el techo de esa iglesia, no está bajo el techo de una cobertura. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Mire, le presento a mi cobertura. Yo no le diría yo a usted, lo dejaría en vergüenza y le diría, no, este hermano está completamente equivocado. Esta hermana está bajo el efecto de alguna droga o de algún alucinógeno. Yo no puedo ser cobertura de nadie. Yo mismo necesito cobertura. Más bien, usted y yo estamos bajo la cobertura del Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es un proyecto que Dios le da a una iglesia. Por ejemplo, dése cuenta la cobertura del apóstol Pablo, que es la misma cobertura de Bernabé, que es la misma cobertura de Silas, que es la misma cobertura de Timoteo, que es la misma cobertura de Tito, que es la misma cobertura de Lucas. Era el proyecto que Dios le había encargado a la iglesia de Antioquía de Siria. Ese proyecto es la cobertura. ¿Cuál era el proyecto? Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ok, unos se quedaban, proyecto material. Otros iban, proyecto espiritual. Claro, es que uno es material, otros espiritual. Pero los que se quedan hacen parte del proyecto. Y los que se van a predicar en los viajes misioneros hacen parte del proyecto. ¿Sí? Unos se quedan, uno diría, no están haciendo nada. No, sí están haciendo. ¿No ve que ellos impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé? ¿Se acuerda que la imposición de manos no es recibe mi poder, recibe mi poder, recibe mi unción? No, colocar las manos significa, mire, nosotros nos quedamos aquí con estas manos produciendo, con estas manos dándole, con estas manos haciéndole, con estas manos haciendo frutos, siendo fructíferos, porque esos viajes van a necesitar mucho recurso económico. Esos viajes van a necesitar mucho dinero. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues de los proyectos materiales. Nos quedamos nosotros acá bajo esa misma cobertura del proyecto general, desarrollando mini proyectos materiales para que ustedes puedan ir a los viajes misioneros. Cuando decimos nosotros que es que Pablo llevó el evangelio hasta lo último de la tierra, estamos completamente equivocados. Pablo no llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. Fue una iglesia la que llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo, sin la iglesia de Antioquía de Siria, no pudo haberlo hecho. Fue una iglesia la que llevó el evangelio hasta lo último de la tierra, aunque algunos hermanitos de la iglesia de Antioquía de Siria nunca fueron personalmente hasta lo último de la tierra. No importa. ¿Por qué? Porque ese centavo, porque ese peso, porque ese dólar, porque ese euro significaba el impulso que necesitaba el equipo misionero para llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sí se da cuenta cómo caminan los dos proyectos juntos? Y se da cuenta cómo es de riesgoso que el proyecto espiritual se canse. Si el proyecto espiritual se cansa, aunque los proyectos materiales sigan funcionando, ya los proyectos materiales serán completamente vanos, porque entonces no servirían como patrocinio o como subsidio para sacar adelante un proyecto espiritual. La cobertura no es un hombre, la cobertura no es una iglesia, la cobertura no es una personería jurídica, la cobertura no es un NIT,
La cobertura no es un techo físico. La cobertura es Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos, nota el plural, para que anduviésemos tú y yo, usted y yo, en ellas. Y cuando dice que hay espíritus afines y que los espíritus afines se buscan, eso está en la Sagrada Escritura, quiere decir personas que se identifican con una forma de hacer, personas que se identifican con una forma de predicar, personas que se identifican con una forma de adoctrinar, personas que se identifican con una labor, personas que se identifican con un esfuerzo que se está haciendo y dice, vale la pena que yo esté ahí. Pero que yo esté ahí ¿para qué? ¿Para entretenerme? ¿Para divertirme? ¿Para ver los toros desde la barrera? No, señor. Vale la pena que yo esté ahí para involucrarme en ese proyecto, porque yo quiero cobertura. Y la cobertura hoy entiendo que me la da no un hombre, no un IT, no una personería jurídica, no un techo físico, sino que la cobertura me la da Dios a través del desarrollo de un proyecto que sacamos adelante tú y yo en conjunto. Amén. Esta fue la introducción, mi estimado hermano en Cristo. La verdad, tengo unos puntos que desarrollar aquí. No he tocado ninguno, pero esta fue la introducción. Pues yo creo que fue una introducción guiada por el Santo Espíritu de Dios. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por esta clase. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, mi Señor, por ser tan bueno, tan benigno y por hablarnos de la manera como tú nos has hablado hoy. Bendito Señor. Gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, por sus proyectos materiales, Señor, que tú quieres que tengan éxito, obvio. Claro que quieres que tengan éxito, Señor. Claro que quieres la reconstrucción de los muros y la colocación de las puertas. Claro que quieres que esas empresas resurjan de las cenizas, Señor Dios. Esas oficinas, esos emprendimientos, esos negocios, las inversiones, que ese capital, Señor Dios, que esa vida económica resucite, Señor. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia de Antioquía, mi Dios, patrocinando los viajes misioneros, patrocinando la evangelización del mundo, mi Dios. Queremos ser como esta iglesia. Esta iglesia tenía un proyecto material y tenía un proyecto espiritual. Entendía que lo más importante era el proyecto espiritual y que los proyectos materiales tú se los dabas a una persona, se los entregabas en calidad de administrador a una persona para que los desarrollara y sirviera como un músculo económico para el músculo espiritual, que es el proyecto espiritual. Te doy gracias por la manera como nos has hablado, Señor. Te pido que me des el discernimiento para poder entender, Señor, para poderme ubicar doctrinalmente allí en ese proyecto donde tú quieres que yo esté ubicado. Toda la gloria, la honra y la alabanza te pertenecen, mi Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.